Buenas noches a todos, sean bienvenidos a un nuevo conversatorio organizado por El Futuro es Libertario y el Partido Libertario MX. El Futuro es Libertario es una asociación civil conformada por ciudadanos interesados en promover el libertarismo como movimiento político en México. Para ello realizamos este y otros eventos. Además estamos reuniendo 7,000 firmas de apoyo para obtener el registro ante el INE. Por favor visiten todas nuestras redes sociales para recibir una información y apoyar este esfuerzo. Esta noche estamos hablando sobre un tema que está en boca de todos. En días recientes hubo una marcha ciudadana multitudinaria en la Ciudad de México y en más de 50 ciudades, y la consigna principal era una: el INE no se toca. Hoy nos acompaña el abogado Luis Miguel Rodríguez Alemán, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, así como máster en Derecho Fiscal, columnista y panelista en Radio Fórmula. Rodríguez Alemán ha realizado un minucioso análisis sobre las propuestas de reforma al INE. Y, ¿qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido, muchas gracias por estar. Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias por la invitación y por el espacio que siempre me brindan. Muchas gracias. Oye, pues muy contentos de tenerte aquí entre nosotros. Pues la primera pregunta que te haría a modo de introducción es el título de nuestro conversatorio. Dice: Luis, ¿tú crees que el INE es el último bastión ante una dictadura? Yo estoy convencido que sí, y de hecho ampliaría un poquito, no nada más el INE. Yo creo que en general las autoridades electorales, incluyendo aquí también al Tribunal Electoral, ¿no? Los tribunales electorales locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y creo que eso es algo que nos lo podemos responder con ejemplos del día a día de este país en el pasado y de otras latitudes que están viviendo hoy procesos democráticos adversos, o por decirlo de otra manera, una ausencia de democracia, ¿no? En nuestro país no hace falta ser historiador, y tal vez quienes sean más jóvenes que yo no lo recuerden porque no les tocó vivirlo, pero la ausencia de una autoridad electoral autónoma, independiente, con patrimonio propio, que no dependiera de ningún poder político ni de ninguno de los poderes formales, provocó que durante 70 años tuviéramos un régimen hegemónico, ¿no? Donde las elecciones las organizaba el mismo gobierno contaba los votos y el mismo gobierno daba los resultados. Y eso trajo como consecuencia que, pues, durante décadas ganara el mismo partido, ¿no? Hoy tenemos una autoridad electoral y un tribunales electorales gracias al empuje y a la consigna de quienes hoy mismo buscan derribar esos puentes democráticos, ¿no? Lo cual resulta irónico. La construcción del Instituto Federal Electoral, después transformado en el Instituto Nacional Electoral, fue una exigencia histórica de la izquierda en México a raíz de no solamente el mencionado fraude del 88, sino de muchos otros procesos electorales locales y federales donde la ausencia de reglas claras y de una autoridad autónoma provocó que no hubiera equidad en la contienda, ¿no? Entonces, a partir del 88, que se empieza a poner sobre la mesa con seriedad la creación de un instituto autónomo, empezamos a ver reglas cada vez más claras, mejor delimitadas, una autoridad cada vez más autónoma, con mayores dientes, con mayor capacidad de fiscalización, y esto nos ha permitido, en nuestra incipiente democracia, que en un lapso de 3 décadas hayamos tenido 3 alternancias democráticas, ¿no? Del PRI al PAN en el 2000, del PAN al PRI en el 2012, y posteriormente del PRI a Morena en el 2018. Si nuestra democracia no funcionara, no tuviéramos esas alternancias como en otros países no la tienen, ¿no? Y no nos vamos lejos, ahí está el ejemplo de Cuba, muy cerquita aquí de México, de Venezuela, ahora Nicaragua. Todas esas latitudes no cuentan con una autoridad electoral como la que tenemos en México, que garantice elecciones democráticas libres, con reglas claras, y muy importante, que ese es uno de los principales valores del INE, donde los ciudadanos formamos parte activa en los procesos, ¿no? El obradorismo se funda en el mito del fraude electoral del 2006. A partir de ahí cobra, digamos que relevancia el mito obradorista, ¿no? Y yo le digo un mito porque no existe un analista serio de materia electoral, judicial,
que tenga la posibilidad de afirmar con todos los elementos sobre la mesa que hubo realmente un fraude. ¿Hubo inequidad en la contienda? Muy probablemente sí, porque recordemos que la campaña presidencial de 2006 estuvo plagada de muchas cuestiones donde no había un control de lo que se decía en las campañas y que hubo un ataque franco y concreto contra un solo candidato, que fue Andrés Manuel, pero de eso a afirmar que hubo un fraude es un tramo grandísimo. Entonces, a la pregunta concreta, ¿el INE es el último bastión frente a cualquier intento dictatorial? Evidentemente sí. Sin el INE, si las elecciones, porque a ver, puede ser que exista otro órgano, ¿no? Pero si se le quita al INE, digamos que los dientes o las capacidades para ser realmente autónomo, pues podrá decir INE o podrá decir cualquier otro apelativo que le pongan y la Constitución podrá decir que es autónomo, pero si no se le dota de contenido esa autonomía, no hay una autoridad que haga frente a los intentos de regresar a ese régimen hegemónico donde un partido organice, califique y de alguna otra manera ponga a modo a los candidatos y a los gobernadores y a los presidentes y a los diputados. Entonces, sí creo que es indispensable el INE y los tribunales electorales que califiquen en última instancia las elecciones. Ok, muy bien, muy interesante tu punto de vista. Bueno, el Ejecutivo ha estado diciendo, ¿no?, que el problema es que no lo quieren desaparecer, que lo que quieren es transformarlo, que van a reducir las cámaras y eso lo va a hacer pues más económica, que también pues, transformarían el tribunal electoral y por medio de votos se elegirían a los miembros del tribunal y que desaparecerían los organismos electorales locales, lo cual abarataría toda la organización y todo el peso de la democracia. Y además que con el voto electrónico, pues lo harían todo mucho más barato y más eficiente. Entonces, mucha de lo que han dicho es que pretenden hacerlo más eficiente y más barato, hacer nuestras elecciones más eficientes y más baratas. ¿Tú qué piensas de estos puntos que nos dice el Ejecutivo? Yo creo que parten de verdades a medias y de mentiras malintencionadas, ¿no? Vámonos por puntos, ¿no? Primero, el presidente y varios de los que sostienen el discurso oficialista sostienen que la reforma en ninguna parte habla de desaparecer al INE. Bueno, pues esto es una falsedad, porque textualmente en la exposición de motivos se plantea con estas palabras suprimir al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ellos lo que dicen es, bueno, pero no es que se vaya a suprimir propiamente, sino que se va a transformar en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ¿no? Quieren vender que esa transformación del INE es simplemente un rebranding, ¿no? O renombrarlo nada más. Y eso tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque a la par de esta transformación de nombre vienen otra serie de cambios que sí son importantes y que le quitarían muchas herramientas que el INE tiene actualmente, que le dotan del carácter de autónomo. Primero, por ejemplo, se plantea remover a la totalidad del Consejo General del INE, reduciendo su número de 11 a 7 consejeros. ¿Cómo se elegirían estos nuevos 7 consejeros? Mediante el voto directo. Y aquí viene una de las primeras mentiras, una de las primeras verdades a medias. Es que el voto directo pone en manos de la gente la capacidad de decidir quiénes serán sus autoridades electorales. Y lo cierto es que no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, el proceso de selección de quiénes serán sus candidatos no depende de nosotros los ciudadanos, sino de los poderes, ¿no? Se proponen por conducto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Cada uno de ellos aporta una cierta cantidad de números y esos integran una lista total de candidatos. Pero vamos al otro aspecto. Si se eligen de manera directa a los consejeros del INE, se supedita que estos consejeros tengan que hacer uso de las estructuras electorales de los partidos políticos. Porque hoy por hoy, para ganar una elección se requiere, además de transmitir el mensaje de una candidatura, operar el día de la elección, porque sabemos que en la práctica el que no moviliza no gana. Y entonces vuelves a estos candidatos a las consejerías del INE esclavos de las estructuras partidistas, ¿no? O de las estructuras corporativistas que pueden ser de los partidos o de los sindicatos o de incluso del gobierno a través de sus redes de programas sociales. Entonces, aquí hay una mentira al decir que al votar directamente a los consejeros del INE se pone en manos de la ciudadanía su selección. Lo cierto es que nosotros vamos a votar dentro de una lista
y al final va a ganar quien mejor operación política haga el día de la elección. O sea, los vuelves paladines o esclavos de los partidos políticos o de los grupos corporativistas que tengan estructuras electorales. La segunda mentira es decir que actualmente los consejeros del INE no son electos por los ciudadanos. Y lo cierto es que sí son electos por nosotros por conducto de nuestros representantes. Nosotros elegimos a los diputados y son estos diputados que en última instancia, después de un proceso donde se garantiza que se vaya depurando y que lleguen los que estén mejor preparados, es por conducto de los diputados, nuestros representantes, como se elige a los consejeros del INE. Y otra cosa que se dice y se repite y que tampoco es cierta, ¿no? Dice que el modelo actual de selección de los consejeros del INE permite que los partidos políticos impongan a los consejeros. Y lo cierto es que no, porque al exigirse una mayoría calificada en la Cámara de Diputados para la selección de los consejeros, provocas que al interior de la Cámara se tengan que lograr consensos. Hoy por hoy no hay ningún partido, por solitario o en alianza, que pueda imponer un consejero electoral. Ninguno. Ni Morena con sus aliados, ni la oposición con sus aliados. Entonces, ningún grupo político puede atribuirse en exclusiva el nombramiento de un consejero del INE. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo te propongo a ti, Gabriel, como consejero del INE, tú eres mi gallo, yo soy el líder de Morena, ¿no? Yo necesito hacer consensos con la oposición para que tú llegues a ser consejero. Digo, en el entendido de que tú ya debiste haber pasado por un proceso previo de selección, por un comité técnico de evaluación que ya calificó tus credenciales, tus conocimientos, tu independencia, o sea, ya pasaste por una depuración y llegaste hasta la lista que llega al Congreso, ¿no? Para que yo, líder de Morena, te pueda impulsar a ti como consejero y atribuirme que tú me la debes a mí porque yo te impulsé, primero tengo que lograr un consenso con todos los grupos políticos, no nada más con mis aliados, sino con todos los grupos políticos. Estos consensos permiten que llegue realmente quienes tengan un carácter independiente, porque vámonos del otro lado. Si el líder del PAN llega el líder de Morena y le dice, oye, mira, yo quiero impulsar a Gabriel porque él es mi gallo, pues el líder del PAN que va a decir, no, pues a Gabriel no, porque ya me estás diciendo que es tu gallo. Va a tener una parcialidad. Y la mejor muestra de que los consejeros con el modelo actual son imparciales es que en el actual sexenio se han renovado 4 consejerías. Y si han podido ver las sesiones del Consejo General del INE, se darán cuenta que los consejeros que se eligieron en este sexenio han tenido decisiones, por decirlo de alguna manera, imparciales, porque no han favorecido al gobierno, pero tampoco han favorecido a la oposición. Han tratado de regirse por lo que deben de regirse, que son las leyes, ¿no? Que en ocasiones se pueden equivocar, puede ser, pero precisamente por eso el Consejo General del INE se integra por un órgano colegiado, para que el error de uno no afecte la decisión, ¿no? Al tomarse las decisiones por un órgano colegiado, que tiene que alcanzar mayorías, se garantiza que la voluntad de uno no se imponga, ¿no? Esa es otra de las mentiras que se ha querido vender, que es que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han impuesto su voluntad. Ellos manejan el INE a voluntad. No es cierto, porque requieren el voto de los demás consejeros, entre ellos los que han sido impulsados y han sido electos en este sexenio. Entonces, partiendo de esa idea, el INE sí desaparece porque se está quitando un componente fundamental, que es la autonomía de sus consejeros electorales. De nada sirve que la Constitución siga diciendo en mayúsculas y en resaltadas que el órgano electoral será autónomo cuando en la práctica no se puede garantizar su autonomía por conducto de las personas que tienen la facultad de ejercerla. Y no hay mejor ejemplo en este momento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es otro órgano autónomo, pero que en su proceso de selección, muy desaseado, se eligió una persona que no tenía autonomía frente al poder y que hoy por hoy la decisión de una persona supedita a todo un órgano autónomo. Hoy los mexicanos nos cuestionamos cuál es el objeto de tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos que sirve simplemente como abogado de oficio del régimen, ¿no? Entonces, esa es la primera mentira. La segunda mentira es decir que el INE no desaparece, que nada más cambia del nombre, es ignorar que en la propuesta se incluyen varias modificaciones que voy a leer para que no se me pase ninguna y que le van quitando de herramientas al INE que le permiten dar una función electoral óptima para los ciudadanos.
Además de que se reduce el número de sus consejeros, se eliminan los órganos de ejecución, directivos y técnicos. ¿Qué quiere decir? Que le empiezas a quitar partes al INE que permiten garantizar que la función electoral sea óptima, ¿no? Entre esos órganos puede estar el de fiscalización, puede estar el de prerrogativas, o sea, hay muchos órganos que integran el INE que permiten que hoy, si tú vas a hacer tu trámite de credencial de elector, sea un trámite expedito, bien organizado, que no tengas que hacer largas filas, que tu credencial te llegue a tiempo. Contrastemos ese trámite con el que tengas que hacer en el IMSS, con el que tengas que hacer en el SAT, ¿no? La diferencia es abismal, ¿no? La optimización de los procesos del INE no se puede comparar con la de los órganos del gobierno. Entonces, eso es muy importante. También se elimina, y esto es un aspecto que ha pasado muy desapercibido, en la reforma que se plantea, se elimina textualmente del texto constitucional la facultad del INE para integrar o para confeccionar el padrón electoral. Nada más se le deja la confección de la lista nominal de electores. Esto es un tema muy delicado porque la reforma no dice a quién se le va a dar esa confección del padrón electoral, ¿no? Queda abierto, o sea, no hay un... Queda abierto a otra reforma para que al rato digan, bueno, se lo vamos a dar a la Secretaría de Gobernación. Es un riesgo, ¿por qué? Porque hoy por hoy nosotros tenemos uno de los padrones electorales más confiables del mundo. Pasa por procesos anuales de depuración y de revisión, donde intervienen no solamente el INE, sino representantes de todos los partidos. O sea, en la elaboración del padrón electoral intervienen todos los grupos políticos del país. Y a partir del padrón electoral se construye la lista nominal, que es con lo que se delimita quién va a votar el día de la elección. Si el padrón electoral es deficiente, por consiguiente la lista electoral, la lista nominal será deficiente. Entonces, es muy delicado que en la reforma electoral, digamos que se plantee la desaparición o la supresión de esta facultad del INE, ¿no? Y es muy mañoso porque en todo el texto de la exposición de motivos no se hace una sola mención a que van a desaparecer esta facultad, pero lo cierto es que si tú comparas artículo con artículo, en la redacción de la nueva iniciativa ya no se incluye la elaboración del padrón electoral como una facultad del INE, y eso es por demás delicado, ¿no? Y finalmente, se le reduce el tiempo asignado al órgano electoral en radio y televisión de 48 a 30 minutos. Esto es una cuestión que tal vez pueda parecer mínima, no es tanto, pero es relevante. Una, porque gracias a esos tiempos que tiene asignado de manera constitucional el INE, es que los procesos electorales pueden darse a conocer a la totalidad de la población. Si algo ha pecado el electorado mexicano en las últimas 2 décadas es de ser abstemio al momento de votar. El abstencionismo es el que impera en las elecciones. Y mucho de este abstencionismo a veces pasa por la poca difusión de los procesos electorales. Si bien es cierto, están tapizadas a veces las ciudades de propaganda electoral, muy pocas veces esa propaganda de los partidos incluye datos específicos del día de la jornada, de cómo ubicar tu casilla. Estos tiempos que se le asigna al INE precisamente tienen por objeto eso, que el INE pueda difundirle a ti, a mí, a todos los ciudadanos cuándo va a ser la jornada electoral, dónde pueden ubicar su casilla, dónde pueden tramitar su credencial de elector, hasta qué día tienen de límite para tramitar su credencial de elector. Entonces, al reducirle el tiempo que tiene el INE para difundir esta información, pues evidentemente es en perjuicio de nosotros los ciudadanos y evidentemente es en perjuicio de la función electoral. Entonces, como este primer punto... Ahí tengo una duda que me gustaría que me aclararas en ese dato. ¿Qué beneficio tenemos los mexicanos al reducir el tiempo del INE? O sea, si es un tiempo que no se paga porque los medios se lo tienen que dar, el beneficio será para los medios tener más tiempo que vender, ¿no? No sería el beneficio ni para el INE, ni para los mexicanos, ni para la elección, ¿no? Sí, es un regalo para las televisoras y para las radiodifusoras. O sea, por eso es que ellos no dicen nada sobre esto, ¿no? A ellos les conviene que esto, porque al final es dinero que ellos están dejando de ganar. Mientras más tiempo le tienen que dar de manera obligatoria al INE, más es tiempo que no pueden ellos vender. Entonces, no hay ningún beneficio. Y fíjate qué bueno que tocas el punto de lo del costo de las elecciones. Hay múltiples análisis que han comparado lo que cuesta el INE en proporción con el presupuesto total, ¿no? Y el INE es una porción mínima inferior al 0.5% del presupuesto total que ejerce el Estado mexicano, ¿no? Entonces, en comparación con lo que nos cuesta y lo que nos beneficiamos del INE, el costo del Instituto Nacional Electoral es ridículo, ¿no? Ese es un falso dilema. Oye, pero es que es el órgano electoral más caro del mundo. Esos análisis parten de falsos o digamos que de comparaciones muy mañosas, porque a ver, si comparas el costo por habitante
en un país chiquitito, con el costo por habitante, en un país con las características como México, pues no hay punto de comparación, porque no cuesta lo mismo llevar la casilla, por ejemplo, en el Vaticano, de la sede del poder a 10 cuadras, que llevar la casilla a la Sierra de Chiapas o a la Sierra de Veracruz o a las comunidades más alejadas en Oaxaca. Entonces, hay que empezar partiendo de eso. ¿Cuántos mexicanos somos? La propia geografía nacional, cómo impide o facilita el acceso o no de los paquetes electorales, de las urnas, de las autoridades. O sea, hay que hacer un Y dentro análisis. del costo del INE, pues tengo entendido que está también el costo de la credencial, que es nuestra identificación de los mexicanos, ¿no? O sea, Está es el un costo de la porcentaje credencial. fuerte del... Y quienes comparan el costo del INE contra el de otros países incluyen dentro de la misma bolsa lo que se le dan a los partidos. Entonces, se infla la bolsa que supuestamente es del INE, cuando en realidad pues, lo que el INE ejerce para los procesos electorales pues es mínimo comparado con todo eso que mencionamos, ¿no? Con lo que cuesta la credencial, con lo que cuestan los procesos, los módulos permanentes de credencialización, con lo que cuestan las prerrogativas de los partidos. Entonces, ese es un falso dilema, ¿no? Ahora, pasando a la parte de la integración de las autoridades electorales, en este caso del Tribunal Electoral. Por cuanto hace el Tribunal Electoral, se propone un modelo de integración similar al del INE. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando es que también los magistrados del Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, sean elegidos de manera directa por el voto popular. No existe, a excepción de Bolivia, un antecedente en el mundo donde se haga así. ¿Y por qué no se hace así? Porque ya lo platicábamos hace ratito, que no se garantiza el régimen de incompatibilidades al hacer que las autoridades electorales dependan de los partidos políticos al momento de la elección, o sea, los vuelves esclavos. Pero también quitas el elemento de la especialización, de la tecnificación, ¿no? Actualmente, tanto consejeros como magistrados pasan por procesos de depuración donde tienen que demostrar su capacidad. Nosotros cuando vamos a ejercer un voto, no sabemos si la persona por quien estamos votando tiene la capacidad, porque eso no lo podemos medir a través de una campaña electoral, ¿no? A mí puedes venir tú, Gabriela, a decirme, mira, es que yo tengo 20 doctorados y soy un máster en Derecho Electoral, pero yo no lo sé, yo no sé si tus doctorados son de una universidad Patito, si los compraste, no lo sé, o si sí los tienes, pero pasaste de noche en la universidad y no sabes nada. Digo, ahí tenemos muchos diputados que dicen que tienen doctorados y que no conocen la O por lo redondo, ¿no? Entonces, vamos a poner en manos de ese tipo de autoridades el futuro de nuestra democracia, nada más porque es popular, porque es carismático o porque las estructuras electorales del partido en el poder o de los partidos políticos le ayudaron a cargar votos el día de la elección, es muy delicado, ¿no? Bueno, para no extenderme mucho, voy a hablar de el tema que va muy vinculado a la reducción de los costos de los procesos electorales, que es el tema del voto electrónico, porque el voto electrónico divide opiniones entre quienes se consideran opositores al gobierno, ¿no? Incluso los partidos de oposición, puntualmente el PAN, han querido ir vendiendo ahí la idea de que para ellos el voto electrónico es la panacea y que se debe de impulsar. Vamos a partir primero de lo que existe hoy en México. En México ya el INE ha ido implementando proyectos piloto, pruebas piloto en algunas entidades y en algún número de casillas específico para probar el voto electrónico o una modalidad del voto electrónico, ¿no? Hay muchos defensores y optimistas del voto electrónico porque consideran que pues, es muy eficiente y abarata costos y prácticamente te lo venden como que es la maravilla. Yo difiero y no difiero en absoluto, sino difiero en ciertas cuestiones porque no me quiero ver un poco tradicionalista y decir, no, es que a mí me gusta seguir votando a papel y mano. No, no, no. Pero es que el modelo electoral que tenemos hoy nos permite que nuestras elecciones sean confiables porque las organizamos nosotros. Los votos, las casillas las armamos nosotros, el proceso electoral lo vigilamos nosotros, los votos lo contamos nosotros los ciudadanos. Entonces, se garantiza que el proceso electoral se tenga, digamos, que certeza ante los ojos de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy y formo parte de los funcionarios de casilla, soy observador electoral, cuando se cierra la casilla, yo puedo observar cómo se sacan los votos de la urna, cómo se cuentan a la vista de todos, cómo se cancelan las urnas, las boletas que sobraron, ¿no? El modelo de voto electrónico
tiene que ser muy bien pensado porque puede cometer el error de eliminar el componente ciudadano del proceso electoral, y eso sería gravísimo, porque ahí tenemos lo que está pasando, lo platicábamos antes de entrar al aire, ahí tenemos lo que está pasando en Brasil, ¿no? El presidente celebraba de que es que el mismo día de la elección ya tenían resultados. Sí, pero hoy están metidos en un proceso de debate porque existe un amplio número de la población que no confía en los resultados electorales, porque al tener el componente electrónico, este carácter de disociación con la ciudadanía, ¿por qué? Porque no tienes tú las capacidades técnicas y tecnológicas o conocimientos para comprender cómo funciona esa urna electrónica. Hoy existe duda sobre digamos que la legitimidad del triunfo de Lula da Silva. El modelo que ha implementado el INE es como un modelo dual, porque la casilla electrónica emite un testigo físico que se deposita en una urna y a su vez esa urna después se cuentan los testigos físicos por parte de los ciudadanos y se contrasta con los datos de la urna. Entonces, al final estás simplemente digitalizando tu voto, no sé si me explico, ¿no? O sea, no Sí, es... se evita la captura del acta, como quien dice, porque el acta llega directamente al INE. Exactamente, pero al final no estás quitando el componente ciudadano porque se emite un testigo que está en un papel de seguridad y que a su vez es validado por los ciudadanos que están en la casilla. Yo el otro día compartía en mi Twitter una sentencia de la Corte Constitucional Alemana que me pareció interesante. Digo, nuestras leyes electorales son distintas, pero al final los principios electorales son comunes en casi todas las partes del mundo, ¿no? El Tribunal Constitucional Alemán hace muchos años, si no me equivoco, esa sentencia es del 2007, invalidó el voto electrónico en Alemania porque consideraba que el hecho de que el ciudadano no tuviera certeza del sentido de su voto y que quienes estaban en la casilla no pudieran, sin conocimientos técnicos, validar los votos, quitaba el componente de certeza del proceso electoral. ¿Por qué? Porque al final yo voy y voto y a mí me emiten digamos, un acuse de mi voto. Ah, aquí está que voté. Pero yo cómo sé que mi voto que se registró ahí es el que yo quería hacer, ¿no? Mi papelito me está diciendo, pero yo cómo lo sé, yo cómo verifico que el voto sí es. Hoy en los procesos que implementa el INE es a través de ese testigo, porque el testigo te dice por quién votaste y es lo que se introduce en la urna, ¿no? Pero es bien importante, yo por eso hacía mención de esta sentencia, porque es algo que se tiene que tener en consideración. A ver, nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos han señalado que el voto electrónico es constitucionalmente válido siempre que cumple una serie de requisitos que van muy de la mano con lo que señalaba el Tribunal Electoral, ¿no? Primero, que las reglas del juego estén claras desde un inicio, ¿no? O sea, este voto electrónico, ¿cómo va a funcionar? Y que lo sepamos con anticipación los ciudadanos, para que no lleguemos el día de la elección y nos agarren con las sorpresas de que, ay, que fíjate cuál es una urna electrónica, ¿no? Pero también está el componente de la certeza ciudadana, de saber por quién voté y de que esa certeza se pueda verificar a la luz de todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de la reforma constitucional que propone el presidente en materia electoral por cuanto hace el voto electrónico? Que se limita única y exclusivamente a elevarlo a rango constitucional. O sea, simplemente se dice en la Constitución, los ciudadanos, digamos que podrán hacer uso de las tecnologías para emitir su voto. Ok, pero la regulación se delega a la legislación secundaria, donde las reglas del juego pueden ser impuestas por un solo jugador, en este caso por el partido mayoritario. El partido que tenga mayoría. Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo. Si bien hoy los procesos pilotos que ha implementado el INE permiten ver con buenos ojos la implementación de un voto electrónico, al dejar abierta la regulación a las leyes secundarias, se pueden despachar con la cuchara grande y hacer lo que quieran con el voto electrónico y vulnerar estos principios de los que hemos platicado. Y ahora, hablan de abaratar costos. Yo realmente no he visto un estudio serio, ¿no?, de cuánto van a costar estas urnas electrónicas. Tenemos que comprar urnas electrónicas para todas las casillas del país, ¿no? O si lo vamos a implementar como en Brasil se implementó de manera paulatina, durante un año un porcentaje, durante otro año otro porcentaje. Ok, pero ¿cuánto nos va a costar estas urnas electrónicas? ¿Cuánto va a costar el costo de mantenimiento? ¿Cuánto va a costar la capacitación de los técnicos que las operen, ¿no? ¿Qué tanto dificultad o qué amplio es el rango de aprendizaje de los ciudadanos para saber cómo opera? Porque al final alguien tiene que instalarla, ¿no? Hoy las casillas las instalamos tú y yo como ciudadanos, ¿no? Sí. Y montar una carpita pues no tiene mucha ciencia. Yo quiero saber quién nos va a venir a explicar. Digo, obviamente eso tendría que delimitarse, pero ¿cuál es digamos que la curva de aprendizaje de poder poner a operar una urna de estas?
Ahora, ¿qué sucede si no la puedo poner a operar? Si mi capacidad no me da, porque en las urnas tenemos un rango de edad muy amplio, ¿no? Hay veces que hay funcionarios de casilla muy jóvenes y hay veces que hay funcionarios de casilla de una edad muy avanzada. Ahí hay una brecha tecnológica entre quien no sabe manejar la tecnología, ¿no? Ahora, es que vamos a poner un funcionario del INE por cada casilla para operar las urnas electrónicas. Entonces vas a encarecer la Eleva el elección, costo. porque Sí. vas a poner un funcionario del INE en cada casilla, ¿no? Y vamos al otro punto. Hoy, por ejemplo, las urnas electrónicas que funcionan en Brasil dependen de una batería que permite que pase lo que pase con la electricidad, ¿no? La urna electrónica siempre va a seguir funcionando. Ok, ¿cuál es la vida útil de esas baterías? ¿Cada cuánto se van a renovar? Si estamos hablando de costos, de abaratar costos, el voto electrónico no sé qué tanto vaya en ese sentido. Tal vez ya una vez implementado y funcionando, pues sí sea más barato, ¿no? Que el papel, ¿no? Probablemente. Pero bajo el modelo del que estamos platicando, de un voto donde se digitaliza y se deja un testigo, pues al final es como un doble gasto. Yo así lo veo. Entonces, y finalmente, a mí me gustaría hablar de la reducción del número de puestos de elección popular en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y el Se nuevo habla de modelo, eliminar los famosos plurinominales, ¿no? Es que lo en que realidad no se se ha limita. hablado, que los plurinominales nadie votó por ellos, nadie los escogió, que el partido los pone y que se quieren eliminar. Pero creo que la cosa va por otro lado, ¿no? Exactamente, porque en realidad no se eliminan, por el contrario, los que se eliminan son los de mayoría relativa y quedan puros diputados y puros senadores de representación proporcional. Que a ver, aquí quiero hacer una precisión. La representación proporcional como tal sería el modelo ideal para la elección de nuestros representantes populares. ¿Por qué? Y lo voy a tratar de explicar con un ejemplo muy gráfico, ¿no? Si hoy la mayoría relativa implica que si hay 3 candidatos y uno gana con el 40%, se lleva esa diputación aunque el 60% no haya votado por él. Vamos a suponer que es una entidad federativa donde solamente hay 10 diputados. Si los 10 distritos se ganan así, digamos que con triunfos de 40%, quiere decir que el partido que obtuvo el 40% de la votación total se va a llevar el 100% de las diputaciones. Es un modelo inequitativo, ¿no? Porque no corresponde la cantidad de votos que tuvo con la cantidad de diputaciones que obtuvo, ¿no? Por eso es que nuestro modelo es mixto, porque donde se trata de compensar precisamente es por la representación proporcional, que se reparte en proporción, como su nombre lo dice, A la del votación. número de votos obtenidos, ¿no? Un modelo de representación proporcional puro sería lo ideal si fuera una lista nacional, una sola lista nacional, ¿no? Donde digamos que votamos por una lista nacional y entonces, si Morena obtuvo el 30% de los votos, obtendrá el 30% de los diputados mediante una fórmula que se determina la asignación, y así el que obtuvo 28, 28, el que obtuvo, ¿no? Y tratar de que exista un margen máximo y mínimo de cuánto puede diferir en la votación real del número de diputados. Eso sería lo ideal. El problema es que el modelo que se plantea es por estado. Y en los estados chicos se tiende a favorecer a los partidos mayoritarios. ¿Por qué? Porque donde ahí nada más hay uno o dos diputados, ¿no? En la lista donde nada más entran uno o dos, pues evidentemente se favorece el partido mayoritario, porque entrará primero esos partidos y los partidos menores van desapareciendo. Que uno lo puede ver como algo positivo. Bueno, nos vamos quedando sin esos partidos rémora, ¿no? Tiene sus asegúnes. Y ahí va la otra cuestión. Estas listas que se plantean le quitan al ciudadano la posibilidad de elegir a sus representantes directos, ¿no? Hoy tú y yo votamos por candidatos a diputados de nuestro distrito, ¿no? Y entonces tú conoces que Juan Pérez y Luisita Hernández forman o son habitantes de alguno de los municipios que integran tu distrito, o bien del que vives o de alguno de los municipios cercanos, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando, yo soy de Jalapa, ¿no? Entonces aquí el distrito electoral, pues nada más es Jalapa. Yo sé que tiene que ser alguien de aquí. Y eso por lo regular asegura, no digo por lo regular porque no es garantía, que por quien estás votando por lo menos lo conozcas, ¿no? Y tú tienes una baraja en tu distrito de posibilidades de decir, bueno, yo puedo votar por el candidato del PAN, o el del PRI, o el de Morena, ¿no? De este distrito. Con este nuevo modelo de listas, tú no votas por un candidato, tú votas por una lista, ¿no? Y entonces, vamos para atrás. Toda la vida hemos dicho que nosotros debemos empezar a promover un proceso electoral donde se elijan por perfiles y no por partidos. Y con esta propuesta vamos a empezar a elegir por partidos, porque se nos va a presentar a los El electores partido una sería el que lista. escoge quién queda y quién no queda.
quién va adelante arriba en la lista, quién... Exactamente. Entonces, tú ya solamente eliges la lista. Y en la lista puede haber un muy buen candidato en el número 1 y en el número 5, pero de ahí hay puro impresentable. Pues ni modo, tienes que votar por la lista, porque es la que te ponen los partidos. Entonces, este es un modelo que favorece la partidocracia o que beneficia a la partidocracia. Por eso es que los partidos tal vez no se han inconformado tanto con este modelo, porque lo ven bien, dicen, oye, pues a todo dar, yo voy a poner a mis cuates y al final el elector tiene que elegir por la lista. Ya no puedes tú depurar como lo hacemos actualmente a nivel distrital, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este es digamos que los puntos más conflictivos que yo identifico de la reforma. Hay muchos más, pero nos aventaríamos aquí horas, pero sí creo que esos son como los puntos más importantes, ¿no? Como importante también mencionabas al principio el de eliminar los órganos estatales o los órganos locales. ¿Qué piensas de eso? ¿No sería abaratar la elección si es un solo órgano el que hace todas las elecciones? Es una cuestión, digamos que es una cuestión engañosa, porque si bien el eliminar a los organismos públicos locales electorales puede implicar un ahorro, esas funciones no desaparecen, tienen que absorberlas alguien y quien las absorbe es el Instituto Nacional Electoral o el nuevo INE, ¿no? Entonces, al centralizar la función electoral, pues tienes que asignarle más recursos al órgano electoral, porque el hecho de que desaparezcan los órganos locales no implica que las actividades que desempeñaban desaparezcan, ¿no? Entonces, por eso digo que ahí es engañoso, porque si bien desaparece una estructura de órganos locales electorales, lo cierto es que esas actividades ahora las tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral y eso implica elevarle el costo. Ahora, aquí hay otra cuestión. Se habla de que el INE va a centralizar la función electoral y que mantiene su autonomía. Pero si algo nos ha demostrado este régimen es que la autonomía actual del INE, por cuanto hace su autonomía presupuestal, es de papel. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en los últimos 3 años el presupuesto que el INE solicita pasa por un proceso de reducción al llegar a la Cámara de Diputados. Y entonces, aunque en el papel se dice que el INE es autónomo presupuestalmente, en la práctica hemos visto que esa autonomía pues está supeditada a la voluntad del legislativo, ¿no? No por nada, este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el presupuesto de egresos de la Federación porque le recortaron casi el 20% del presupuesto que solicitó el INE, ¿no? Y aun cuando la Constitución prevé que es autónomo, lo cierto es que a este concepto de autonomía no se le ha adoptado de contenido. Hoy no sabemos esa autonomía qué significa, ¿no? La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria coloca a los órganos constitucionales autónomos como en el rango más grande de autonomía presupuestal, que implica, entre otras cosas, que yo, órgano autónomo, puedo elaborar mi propio presupuesto y aprobar mi propio presupuesto. Pero al final esa es una aprobación interna. Todavía tiene que pasar por la ratificación de la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados ya vimos que con la mano en la cintura te recorta el 20% de tu presupuesto. Entonces, es una autonomía de papel. Yo he varias veces escrito sobre esto de que la reforma que sí valdría la pena impulsar en materia electoral es aquella que contempla una suerte de cláusula de progresividad presupuestal, que no es otra cosa que garantizar que al órgano electoral no se le pueda dar menos dinero que el que se le dio en la elección inmediata anterior, similar. Vamos a poner, si en la elección federal de 2021 le diste 10 pesos, en la elección federal de 2024, si comparte las mismas características, no le puedes dar 8 pesos, ¿no? Eso es progresividad, porque el presupuesto tiene que ir aumentando en proporción de los ciudadanos que somos, de la calidad del proceso. Entonces, para garantizar verdaderamente la autonomía del INE y que pueda absorber las funciones de las autoridades locales electorales, tendría primero que garantizarse su autonomía presupuestal, ¿no? Y no se incluye en la propuesta. Entonces, ahí por eso digo que es bien engañoso, porque desaparecen las autoridades locales, pero esas funciones las tendrá que absorber el INE. ¿Y dónde estás garantizando que el INE pueda tener los recursos para hacer frente a esos procesos electorales? Ok, muy bien. Bueno, pasando a preguntas del público, nos preguntan sobre el financiamiento a los partidos. Nos preguntan, ¿no sería más sano que los partidos sean mantenidos por la militancia misma y poner candados para que no se meta financiamiento ilícito? ¿Se deberían tratar igual las aportaciones de personas que de empresas? Nos pregunta Alex Velas. Digamos que en el papel suena maravilloso, es más, si viviéramos en una normalidad democrática, yo lo firmo como una de las buenas propuestas o de las buenas ideas que contiene esa propuesta, ¿no? Pero lo cierto es que en este país
reducir el financiamiento de los partidos políticos y dejarlo a expensas de su militancia implica un alto riesgo de que empiece a ingresar a los partidos financiamiento ilegal, ¿no? En la práctica se ha demostrado que no alcanzan las capacidades de la autoridad electoral para fiscalizar los recursos que ingresan a las campañas, y ya no digamos los recursos con los que operan los partidos. Entonces, suena muy bien, y realmente yo soy de quienes consideran que los partidos actualmente gastan demasiado, ¿no? Y se les puede dar muchísimo menos dinero, pero digamos que abrirles la puerta para que puedan financiarse de la militancia también implica que el día de mañana no podamos controlar quién le mete dinero, bueno o malo, ¿no? O sea, hoy por hoy es una realidad y sería hacernos tontos negar que en los procesos electorales ya interviene activamente con los recursos y crimen organizado, ¿no? Y no ha habido, porque es que podemos poner una regulación y controles, ok, sí, la podemos poner, pero en la práctica se ha demostrado que es muy complicado porque normalmente esos gastos se hacen en efectivo. Y mientras no lo ingreses al sistema financiero, ¿cómo lo controlas, no? Voy a poner un ejemplo. En una campaña a presidente municipal de una ciudad chiquita, puede llegar el cacique del pueblo y decir, a ver, mira, yo te voy a dar en efectivo 100,000 pesos para que le compres playeras a tu gente. ¿Cómo fiscalizas ese gasto? Mediante las fotos de las playeras. Tendrías que tener a los 100,000 juntos, ¿no? O sea, es prácticamente imposible, ¿no? Yo comparto, siempre he sido de la idea de que los procesos electorales en México, por cuanto hace los gastos de los partidos, son elevados. O sea, las campañas electorales han vuelto un despilfarro de recursos. Hoy vemos en las carreteras del país, en las ciudades del país, campañas anticipadas de todos los colores, porque no hay que decir que nada más de los de Morena. Hoy vemos campañas, si vas al Estado de México, ya hay bardas de los del PRI, si aquí en Veracruz ya tenemos bardas de sí Claudia o es Claudia, o sea, ese dinero, o sea, si tú tratas de fiscalizar con qué se está pagando esas bardas, esos espectaculares, muy probablemente no logres rastrear el origen de ese dinero, porque se paga en cash. O sea, para ponerlo en términos comunes, ¿no? Se paga en cash. Entonces, ¿cómo lo fiscalizas? Bueno, nos preguntan también cuál debería ser el enfoque ante los medios de expresión ciudadana como el voto nulo o el no votar. ¿Debería de haber alguna representación o una repercusión? O ¿cómo debería de manejarse esto? Mira, al final yo, digamos que coincidiendo con los postulados libertarios, pues yo soy de la idea de que la gente tiene derecho a votar como quiera, ¿no? A no votar o anular su voto. El problema es que lo que siento yo que hace falta es hacer conciencia, concientizar a la gente de qué implica el no votar y el anular su voto. Porque hay quienes consideran, es que el anular el voto también es una manera de votar, es manifestar a los partidos que ningún candidato me convenció. Me parece perfecto. Pero, ¿qué va a implicar tu voto anulado? ¿A quién favorece ese voto anulado? Y hay múltiples modelos matemáticos que apuntan que favorecen normalmente a los partidos grandes, ¿no? Porque son los que tienen la mayor estructura. Entonces, un voto que tú no le das a la oposición es un voto que normalmente se traduce en favor de los partidos grandes. Entonces, yo al final no soy partidario de quienes consideran que, como en otras partes del mundo, se tiene que imponer la obligación a los ciudadanos de votar. Incluso hay partes del mundo donde al que no vote se le sanciona o económicamente o se le restringe su posibilidad de votar en la siguiente elección. Yo no soy partidario de eso, ¿no? Al final el mexicano creo que es adulto, el que tiene una credencial de elector ya es un adulto, que tiene conciencia y que sabe si vota, si no vota, por quién vota, si el día de la elección no quiere pararse a votar, y tratar a los ciudadanos como niños, de decirles, si no haces esto, te va a pasar esto. Yo creo que es un retroceso, ¿no? O sea, considero que nos ha dado la muestra el electorado mexicano que cuando las elecciones traen un componente ciudadano muy alto, el porcentaje de participación aumenta. Lo vimos en la elección del 2021. Yo no recuerdo una elección con un componente ciudadano tan alto. En todas las redes sociales y en las conversaciones de uno a uno con la familia, se hablaba demasiado de las elecciones y eso lo vimos traducido en números. Fue una elección copiosa, fue una amplia participación, ¿no? Entonces, ¿hubo quien anuló su voto? Sí, y tiene todo su derecho, ¿no? Y no podemos nosotros castigar a ese que no quiere votar simplemente porque consideramos que va a favorecer a tal o a cual partido, ¿no? Ok, y bueno,
volviendo a lo caro de las elecciones, habla que los consejeros son muy caros, que ganan mucho y que tienen prestaciones muy altas. Si lo traslapáramos esto y lo comparáramos con la iniciativa privada, ¿qué tan sobrepagados están o qué, digo, tomando en cuenta la responsabilidad que tienen y todo lo que controlan y la cantidad de dinero que manejan, qué tan sobrepagados están o están dentro de precios de mercado? ¿Tú cómo verías esto, Luis Miguel? Mira, yo creo que hay una serie de garantías que normalmente están previstas para la función judicial, pero que resultan válidas también para la función electoral, ¿no? La adecuada remuneración en el ejercicio de un puesto de esa característica forma parte de ese tipo de garantías. ¿Por qué? Porque primero, de alguna otra manera, le da al depositario del puesto la tranquilidad de lo económico. Yo gano bien, tengo esa tranquilidad de no tener que andar buscándole por otro lado, ¿no? Uno. Dos, estos son puestos normalmente temporales, ¿no? O sea, en el caso de los consejeros de línea son 9 años. El costo de mantener ese consejero 9 años frente a lo que, por ejemplo, un puesto gerencial puede tener en la iniciativa privada es muy similar, ¿no? Porque lo que estamos pagando es el alto grado de especialización. O sea, le estamos pagando por hacer una función que aparte requiere un alto grado de especialización, ¿no? Que, oye, pero es que tienen prerrogativas que son una grosería frente a lo que ganamos los mexicanos. Pues eso se puede corregir sin necesidad de echar por tierra el Instituto Nacional Electoral. O sea, últimamente con este sexenio nos hemos dado cuenta que ese tipo de postulados llevan como al extremo, ¿no? Es decir, es que hay ciertos casos de corrupción en los fideicomisos que hasta la fecha creo que no han comprobado, no. Elimínalos a todos, bórrenlos. ¿No? Que hay malos manejos con las estancias infantiles, desaparécelas. No hay una manera de corregir esas anomalías sin necesidad de una medida tan extrema. Por ejemplo, el otro día yo veía que hacían una comparación, no recuerdo en qué medio fue, sobre digamos que beneficios que tiene el puesto de ser consejero frente a los que tiene un senador o un diputado o un presidente municipal, y no están muy distintos, ¿eh? O sea, ¿cuántos asesores tienen? Veía el otro día el presidente de la Cámara de Diputados que se quejaba de cuántos asesores tenían los consejeros del INE, y resulta que salió que él tiene el doble, ¿no? O sea, tiene más personal asignado. Ah, pero es que él es diputado. Ok, entonces nos vamos a poner a medir, es que él es diputado y es que él es senador, o sea, estamos midiendo el peso de la función, ¿no? ¿Qué función tiene más peso? ¿1 entre 500 o 1 entre 11? ¿No? Yo considero que tiene más peso el 1 entre 11. Entonces, ese es un falso dilema. Bueno, es falso a medias, porque sí, yo también soy de la idea de que hay muchas, y no nada más en los consejeros del INE, en la función pública hay muchos beneficios, muchas canonjías que se le da que no tiene la iniciativa privada. Digo, el sueldo en la iniciativa privada puede equipararse, ¿no? Lo que gana un consejero frente a lo que gana un gerente, un director general de una empresa es equiparable, ¿no? Incluso estamos hasta por debajo de lo que paga la iniciativa privada. Pero a la iniciativa privada, pues muchas veces no se les pagan tantos asesores o esa cantidad de viáticos, ¿no? Pero eso es en general, en la función pública, no es exclusivo de los consejeros electorales, ¿no? Si ustedes a través de un portal de transparencia piden un desglose de gastos o cuánto tiene asignado en partida de gasto los diputados, los senadores, un gobernador, tu presidente municipal, te vas a sorprender, ¿no? Te puedo apostar que muy probablemente sea similar o superior a lo que tienen los consejeros del INE. Entonces, eso es cierto, ¿no? Pero no necesitas irte al extremo de querer, digamos, que quemar la casa todo porque ciertas anomalías, ¿no? Entonces, esa es mi manera de verlo, ¿no? Ahora, vuelvo al punto. ¿Cuánto representa el costo de los consejeros frente al presupuesto del INE? ¿Cuánto representa? Hay análisis muy serios al respecto. Digo, desgraciadamente ahorita no traigo yo ese análisis, ¿no? Pero ya se ha hecho ese análisis de manera seria y por no uno, varios medios, ¿no? Y el costo de los consejeros, de los 11 consejeros, incluidos sus salarios y sus prerrogativas, ¿no? Es un costo mínimo en comparación con el universo que representa el presupuesto del INE. Y nuevamente lo que decía yo al inicio de la plática, el presupuesto del INE es un punto mínimo en comparación con el presupuesto que representa todo el egreso de la federación. Entonces, partimos de un falso dilema nuevamente. Estamos queriendo
digamos que encontrarle puntos a las is para justificar una medida que desde mi punto de vista es injustificada, ¿no? Cambiando un poquito, nos viene una pregunta aquí, Carlos Anaya, de aquí de la ciudad de Los Mochis, nos pregunta tu opinión sobre la marcha ciudadana que hubo en defensa del INE y el contraste contra la marcha organizada por el presidente Andrés Manuel. ¿Cuál es tu opinión aquí de una cosa y de otra? ¿Y le ves sentido a la segunda? Mira, yo primero por la marcha en línea voy a hablar desde mi experiencia personal, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de ir a marchar a la Ciudad de México y decidir aquí en Jalapa, donde radico. Y cuando iba yo camino al punto de reunión, yo le venía diciendo a mi novia, le digo, ojalá y sí seamos muchos, ¿no? O sea, yo tenía como todavía ese gusanito de decir, híjole, no seamos poquitos, ¿no? O sea, traía yo todavía esa como preocupación. Me sorprendió mucho que 2 cuadras antes del punto de reunión ya estaba cerrada la calle por tránsito del Estado, precisamente para garantizar la libre manifestación. Y yo veía pasar gente, ¿no? Entonces le vamos a buscar dónde estacionarnos. Yo tardé 10 minutos en estacionarme y cuando regresé a esa calle seguía pasando gente. Me llamó mucho la atención porque dije, caray, es un contingente más grande del que yo me esperaba. Fue una marcha nutrida, ¿no? Mucho más de lo que yo me esperaba. Y me dio mucho gusto porque vi gente de todas las edades, de todos los colores, de todos los sabores. Incluso a mí me llamó la atención ver a mucho morenista en la marcha con su familia. Conocidos que yo tengo que son militantes o que tienen algún puesto en el gobierno que son morenistas en la marcha, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque quiere decir que incluso dentro del oficialismo hay voces que saben la importancia del INE, ¿no? Que probablemente son los que lucharon por la construcción del INE, ¿no? Muchos de ellos, tal vez. Muchos de ellos, porque lo decíamos al principio, hoy el órgano electoral que tenemos ha sido a base de la lucha de la izquierda, puntualmente de la izquierda, fue quien más impulsó, ¿no? Si se puede llamar izquierda a lo que hoy existe, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. En el plano nacional me dio mucho gusto ver de que no fue solamente Ciudad de México, ¿no? Fue una marcha que se replicó en Guadalajara, en Monterrey, en Jalisco, en Morelia, en muchas entidades y en muchas ciudades. Aquí en Veracruz puntualmente, por ejemplo, en Jalapa, en Orizaba y en el puerto de Veracruz hubo manifestaciones ciudadanas. Entonces, quiere decir que es un mensaje que permeó, que preocupó a la ciudadanía y que la movilizó. Y eso yo lo veo positivo. Ahora, del otro lado, el presidente que dice que él quiere salir y hacer su marcha, está en su derecho, ¿no? Mal haríamos nosotros los que no comulgamos con su propuesta, decir, no, es que él no puede hacerlo. Así como era nuestro derecho, es su derecho. Lo que sí, nosotros como ciudadanos tenemos que exigir es que no se utilicen recursos públicos para esa marcha, ¿no? Porque los que fuimos a marchar aquí en Jalapa, por lo menos, yo no vi a nadie que llegara en camiones, no había un solo camión en las inmediaciones del punto de reunión, uno solo, no había nada, ¿no? Vamos a contrastarlo. ¿Cuántos camiones vemos en la marcha del 27? ¿Con qué se está pagando esos camiones? Es que fueron aportaciones del movimiento. Ok, vamos a pensar que sí es cierto, ¿no? Ayer vi un video, estuvo circulando en Twitter, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, de una persona con su chaleco del gobierno de la Ciudad de México pegando carteles de la marcha, ¿no? Ahí estás ya documentando uso de recursos públicos para la marcha, y eso sí no está bien. O sea, de que tienen su derecho, lo pueden hacer, y adelante, ¿no? Y ojalá hice una marcha nutrida, porque al final esto es democracia, ¿no? Y se construye a partir de opiniones. La democracia precisamente es eso, ¿no? Darle un cauce, digamos, un poco civilizado a estas diferencias que podamos tener en una sociedad. Es imposible que una sociedad pueda pensar igual. La democracia nos permite darle un cauce civilizado a estas diferencias, ¿no? Y si van y marchan, qué bueno. Y si ellos quieren manifestarse a favor de la reforma, qué bueno. Los ciudadanos ya lo hicimos en 50 ciudades del país. Hay que ver si ellos lo hacen, en cuántas ciudades, y si para hacerlo tienen que llegarse a recursos públicos. Porque organizar una marcha con recursos públicos pues es muy fácil, ¿no? Si yo cuando obligas a las personas a ir. Y le digo al titular de la Secretaría, por ejemplo, de la Guardia Nacional, el titular de la Guardia Nacional, oye, quiero que me pongas a la mitad del batallón tal ese día, vestidos de civiles, pues es muy fácil llenar una marcha, ¿no? O sea, lo complicado es, y el presidente lo sabe, lo complicado es llenar una marcha desde la oposición, porque él encabezó muchas marchas desde la oposición y las llenó. Él sabe que lo complicado es de este lado, ¿no? Desde el gobierno, pues es muy fácil. Muy bien. Luis Miguel, déjame ver si...
Bueno, ya no tenemos más preguntas. Pues resta agradecerte, Luis Miguel, y no sé, que nos regalaras a manera de conclusión un cierre de como englobando todo lo que comentabas, algo que te haya faltado comentar. Pues a manera de conclusión, a mí me gustaría invitarlos a que no se queden con lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Digo, este ejercicio que se hace aquí con mis amigos del Partido Libertario es muy valioso porque si algo nos han arrojado las encuestas que están midiendo el ánimo de esta reforma es que la mayor parte de la población no conoce el contenido de la reforma. Está opinando de la reforma, pero sin conocerla, ¿no? Entonces, lo importante es conocerla. Si no me creen a mí, adelante, vayan y léanla de primera mano. Lean el contenido de la reforma para que corroboren si lo que yo les estoy diciendo es cierto, ¿no? Mi recomendación es que lean lo que está proponiéndose, que no lo vean desde el punto de vista de una convicción partidista o personal, de que es que yo comulgo con el presidente y lo que el presidente diga está bien, ¿no? No lo vean así, porque si las reglas electorales cambian en perjuicio de la democracia y el día de mañana este presidente se va y llega alguien con quien no comulgan, le van a dejar esas reglas electorales a esa persona con quien no comulga. Y entonces vamos a tener que volver a empezar de cero, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esa es mi reflexión, ¿no? No se queden con lo que yo les diga. Si no me creen, vayan, léanlo de primera mano, busquen un análisis, busquen 2 o 3. Digo, si van a buscar una sola fuente y es una fuente oficialista, pues les va a decir que es una maravilla. Si van a buscar la fuente de quienes se asumen como opositores, van a decir que es una porquería. Vayan y busquen 2 o 3 fuentes de académicos. Hay mucha gente escribiendo sobre el tema de la reforma, hay muy buenos análisis sobre la reforma. Incluso, por ejemplo, esto que platicábamos hace ratito de las listas proporcionales, yo al principio tenía una concepción distinta de lo que era la representación proporcional y fue a partir de leer analistas que están especializados en esta cuestión que entendí el beneficio o los perjuicios de este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, te puede cambiar, digamos que el panorama de la iniciativa, leer 2 o 3 o 5, 10 fuentes, ¿no? Pero sí, mi recomendación es que busquen por todos lados, leerla y tener una opinión fundada. Y una vez que tengas una opinión fundada, hácela valer a tu diputado o a tu senador. Dile, yo quiero que votes a favor, yo quiero que votes en contra, ¿no? Sería mi conclusión. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Pues un placer haberte tenido aquí en este conversatorio. Pues a nombre del Partido Libertario MX y a nombre de la Asociación Nacional El Futuro es Libertario, te damos las gracias. Y bueno, invitar a todo el público que nos escucha a seguir las redes del partido. Mañana tenemos, mañana 25 de noviembre, 8 de la noche, tenemos un webinar para dar a conocer qué es el partido, qué es lo que busca, qué es lo que queremos, qué nos diferencia de las otras opciones. Los invitamos a suscribirse y los invitamos a buscarnos en nuestras redes sociales. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel, y buenas noches. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Buenas noches.